Listo, ya estamos en vivo en la página de Facebook Live. Demora un poquito en cargar, sí, un poquitito. Pero bueno, vamos dando las buenas noches a los amigos que nos acompañan desde Facebook y después también estará en nuestro canal de YouTube. Y también la bienvenida y las buenas noches a nuestros queridos hermanos que están acá presentes con nosotros. Y vamos a empezar la reunión con un tema que en realidad es algo muy común, ¿no? Es algo muy común. Y partimos con enmarcar este tema en la visión espírita, y no solo en la visión espírita, sino también en la visión de la psicología, ¿no? Para entender un poquito más, llevado a la práctica del día a día, en qué consiste este tema de sufrimiento y dolor. Y empecemos con una afirmación. ¿Creen que esto que dice acá es cierto o es mentira? Todos los seres humanos, sin excepción, hemos conocido el dolor. O alguien no, de repente alguien en la sala no ha conocido. No. Sí, ¿no? De diversos tipos de dolor en diversas circunstancias o etapas de la vida. Todos, se puede decir, todos los seres humanos, todos los que estamos en este planeta, ¿no? Hemos experimentado el dolor por diversos motivos. Algunos hemos experimentado el dolor por la pérdida de un ser amado, un familiar, papá, mamá, hermanos, hijos, hasta de una mascota, ¿no? A veces uno se encariña mucho con una mascotita, ¿no? Que llega a ser parte de la familia también, ¿no? El dolor también se experimenta a través de las enfermedades, ¿no? Estoy hablando en este caso del dolor, ¿no? Se experimenta a través de las enfermedades. Todos estamos expuestos a enfermedades, ¿por qué? Porque somos seres materiales, seres biológicos, ¿no? En este planeta que es un planeta material. Claro, nuestra esencia es espiritual, pero estamos en una máquina biológica, ¿no? Y también hay otro tipo de sufrimientos, por ejemplo, por decepciones, ¿no? Aquella persona en la cual yo la tenía en un pedestal por sus valores, por sus sentimientos, por su nobleza, se me ha caído del pedestal en que la tenía, me decepcioné, ¿no? Dicen eso. La soledad. Mucha gente también que cae en esto de la soledad, no por estar aislado, solo, sino hay veces hay gente que está rodeada de personas, pero se sienten solos. Es un tema ahí psicológico también, ¿no? Por las injusticias, los fracasos, y etcétera, ¿no? Podemos nombrar muchas circunstancias o muchos agentes que nos llevan a sentir dolor o sufrimiento. ¿Todo bien en la página, Nancy? Sí, todo ya, bien. Ok. Bien, entonces, frente a esas experiencias que todos hemos pasado, va a haber una pregunta, ¿no? Una pregunta que no es nueva, una pregunta que parte desde hace muchísimos años, desde que alguien reconoció en su ser el sufrimiento, el dolor, planteó esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Sí? Porque a veces creemos que no tenemos por qué, no nos merecemos. Entonces, estamos en un lugar que creemos que es un paraíso. Entonces, nos preguntamos, a veces hasta con rabia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? ¿No? Entonces, lo interesante es acá descubrir esto, ¿no? ¿Hay alguna razón para el dolor? O tal vez será un castigo, ¿no? Un castigo, una prueba, o de repente una consecuencia. ¿Sirve para algo? ¿Tiene algún sentido, algún propósito? ¿O simplemente es algo que nos sucede, nos afecta y no tiene ningún sentido? ¿No? Vamos a tratar de resolver
estas preguntas en el transcurso de la conferencia. Entonces ya estamos un poco enmarcados en el tema y con las preguntas que son comunes a la mayoría de personas. De repente la mayoría de acá ya conocen las respuestas, pero en todo caso vamos a recordarlas y también vamos a llevarlas a la audiencia de fuera para que la puedas conocer. Entonces, ¿quién nos da una respuesta? La doctrina espírita nos da una respuesta que armoniza, pues, ¿no? Armoniza a la ley divina, a la justicia divina, con las experiencias del ser humano, ¿sí? O sea, una respuesta que es coherente por ambos frentes, tanto por la parte material, humana, como por la parte divina o espiritual, ¿no? Y nos afirma que el sufrimiento no es algo absurdo, no es algo que no tiene sentido, no es algo ilógico, sino es parte de un proceso educativo y evolutivo del espíritu inmortal. En este párrafo hemos citado ahí en color, en letras más gorditas y en color amarillo y subrayado también, los puntos interesantes que explican este fenómeno del sufrimiento y el dolor, ¿no? Ya vamos encaminándonos hacia la respuesta, ¿no? El por qué. Es un proceso educativo y nos sirve para evolucionar como espíritus inmortales que somos. Porque el cuerpo, por más que dure 100 años, como dice la canción, es temporal igual, ¿cierto? Nadie vive encarnado tanto como quisiera, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema de la mayoría de personas es que simbólicamente acá, esta es la mayoría de personas, cómo piensan y cómo ven los problemas. ¿Cómo ven los problemas? El problema es que no conocemos estos detalles que la doctrina espírita nos enseña. Entonces, vemos la vida como una sola existencia, ¿no? Y entonces ahí, al verla como una sola existencia, como nos han enseñado desde pequeños a la mayoría, como la mayoría de la gente cree, que uno nace, pasa una etapa, muere y ahí se acabó todo, ¿no? De repente algunos creen, sí, hay un espíritu, sí, somos un espíritu que va a trascender, pero ya ahí pues no sabemos qué pasa en el otro lado, ¿no? Pero en la tierra estamos una sola vez, es lo que nos dicen, ¿no? O lo que creen. Entonces ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, un niño nace sano y otro con graves enfermedades o limitaciones. Entonces ahí entra, ¿no? Uy, ¿qué es esto, no? Si solamente se vive una existencia, ¿cómo es que unos están sanos y otros vienen con problemas? Igual, algunas personas parece que tienen muchas oportunidades, mientras otras, hagan lo que hagan, se esfuerzan, siempre les sale mal. Siempre están con su nubecita negra encima y todo les sale chueco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También otros se cuidan mucho y viven poquísimos años, ¿no? Como lo hemos tenido algunos familiares, ¿no? Las tías que se cuidaban con la comida, con todo eso, y ¡pum!, se mueren rápido. Y las otras que eran un poco más descuidadas en su comida, comían de todo, tomaban y todo eso, ahí están, ¿no? Hasta ahora. Entonces, esas contradicciones aparentes, si las enfocamos desde una sola existencia, entonces efectivamente, ¿no? Parecen cosas que no tienen sentido, ¿no? Que son contradictorias hasta cierto punto, ¿no? Entonces, vienen las preguntas, ¿no? Si Dios, como tú dices, es infinitamente justo y bueno, todos sabemos que es justo y bueno, aunque hay veces nos olvidamos, ¿cómo explicamos pues estas diferencias, ¿no? ¿Cómo explicamos estas contradicciones? Entonces, la respuesta solo se da cuando podamos ver más allá de una única existencia. ¿Y cómo es eso?
con la reencarnación. Ahí sí vamos a entender que la existencia corporal es solo una partecita de la vida del espíritu. La vida del espíritu es infinita, ¿no? O sea, tiene un inicio, pero no tenemos fin. Somos espíritus inmortales, ¿no? ¿Sí? Sonriamos, somos inmortales, ¿no? Entonces, la vida que nos toque es una parte. Después volveremos, y esas etapas que vamos cerrando nos sirven para crecer, evolucionar de a pocos. Nadie evoluciona de un día para el otro. Son procesos. Y entonces, esa puerta de la reencarnación nos posibilita ver un futuro mejor. Estar en un campo árido y llegar a un lugar donde haya belleza, armonía, abundancia, de repente, reflejado en esta metáfora que significa, pues, cosas positivas, salud, qué sé yo, ¿no? Bienestar. Entonces la reencarnación sí nos explica este tema. ¿Es igual el dolor que el sufrimiento o son cosas diferentes? Dice, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a ver qué cosa, para tenerlo claro, ¿no? ¿Qué cosa es dolor y qué cosa es sufrimiento? Bueno, el dolor es una experiencia que puede ser física o emocional, ¿no? Entonces, sentimos dolor por una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Me da una infección o me da una gripe, esas que están ahora estacionalmente de moda. ¿Qué pasa? Me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele, dolor. Me duele también una pérdida, ¿no? Es natural, es humano, por muy espírita que yo pueda ser, o creo ser. ¿Está bien o estamos con calor para aprender el... ¿También? Sí. No, está bien para mí, no sé. ¿Está bien? Ya, bueno. Que veo que se olvidaron nos olvidamos de prender el... Bueno. Entonces, una pérdida, por muy espírita que uno sea, siempre nos causa dolor, ¿no? Porque es humano. El perder a un ser amado, o un familiar sobre todo, o alguien muy cercano, ¿no? nos hace manifestar dolor, ¿no? Sentimos dolor también cuando tenemos problemas económicos, ¿no? O sea, uy, yo tengo que dar de comer a mis hijos, tengo que pagar el colegio a mis hijos, ¿no? Y tengo un problema, ¿no? Me quedé sin trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, y también hay cosas que duelen ya de otra naturaleza, como los conflictos familiares, ¿no? Pero ¿cómo mi hermano pudo hacerme esto? ¿No? Entonces, hay ahí esos orígenes en el dolor. Entonces, el dolor es una experiencia, algo que nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, y el sufrimiento es la forma como interpretamos y vivimos ese dolor. O sea, el dolor es ajeno a nosotros, ¿sí? Porque es algo real que existe. Pero el sufrimiento ya es la manera, o sea, depende de nosotros el sufrimiento, porque es cómo uno lo vivencia, ¿no? Cómo lo vive, cómo lo interpreta, ¿sí? Tal es así que dos personas pueden pasar por una situación similar y reaccionan de formas muy diferentes, pasando por lo mismo. Me acuerdo que hace muchos años, cuando falleció tu papá, me acuerdo, mi cuñada, que, bueno, ya falleció mi cuñada, pero cuando salió el doctor a avisar que había fallecido, y estábamos ahí acompañando en la clínica, falleció mi suegro. Mi cuñada, pues, de un grito comenzó a llorar, se tiró al suelo, y totalmente diferente a lo de Nancy, ¿no? Ella estaba con pena, obviamente, pero su actitud era otra, ¿no? Entonces, es diferente. Las personas a veces piensan, ¿no?, que alguien no siente dolor, pero sí, está sintiendo ese sufrimiento, pero su manifestación es diferente, ¿no? Entonces, también la psicología nos confirma que gran parte del sufrimiento humano depende del significado que damos a los hechos. O sea, hay un tema de conocimiento inmerso en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso nos hace orientarnos más o menos hacia el sufrimiento.
por ejemplo, en los países de Medio Oriente, han visto las mujeres andan con esas cosas que no me acuerdo cómo se llaman, burka, no sé, que se tapan la cara, esto, ¿no? Y su independencia pues es casi nula, ¿no? O sea, están dependientes y trabajan de una manera su vida es muy dependiente y controlada, ¿no? Pero estoy seguro que cualquiera de las señoras o señoritas o muchachas de acá sentirían un dolor muy grande si es que se pondrían por un instante o por unos días en una situación similar, ¿no? Ellas de repente ya como que ya están acostumbradas, no quiero decir que no sufran, pero como que están más acostumbradas socialmente a eso. Pero alguien que no, entonces va a tener un shock más grande, ¿no? Entonces, eso es un poco el significado que le damos a los hechos, ¿no? Entonces, y hay una frase muy, muy bonita, muy bonita. Ustedes saben quién es Viktor Frankl, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Recuerden que él, el doctor Viktor Frankl, estuvo en una de esas, donde recluían a los judíos, ¿no? Esos lugares horribles, los metían y ya pues el destino era, entraban ahí y ya no salían normalmente, ¿no? Entonces, más aún, no sabían si les tocaba hoy día, más tarde, mañana o pasado mañana, los metían a la cámara de gas, ¿no? Él pudo sobrevivir y después pudo hacer útil su vida y escribió muchos libros y ayudó a mucha gente. ¿Por qué? Porque le dio sentido a su vida, ¿no? O sea, a pesar de esas situaciones extremas que estaba atravesando, entonces acá nos está dando un mensaje interesante. Si yo me quejo por la vida que tengo, o por los problemas, o por la salud, o por cualquier circunstancia de mi vida, si yo encuentro un sentido a mi existencia, entonces voy a salir adelante, pase lo que me pase. Importante, ¿no? O sea, la parte psicológica, como yo enfrento, como veo, está el truco ahí, ¿no? Encontrar el sentido de la vida. El servir, por ejemplo, a través del prójimo, ¿no? Entonces, acá la doctrina añade que esto se comprende plenamente cuando reconocemos la inmortalidad del alma. O sea, entendemos que el dolor es temporal, que las situaciones que estamos atravesando, por muy duras que sean, son temporales. Y somos espíritus inmortales. Entonces, también entender otro tema. El sufrimiento no es un castigo divino, como mucha gente lo cree. Dios, ¿por qué me castigas así si yo soy bueno? ¿Han escuchado eso? Es más común de lo que pensamos, ¿no? Muchas tradiciones religiosas han interpretado el dolor como un castigo enviado por Dios. Y desde la antigüedad, ¿no? O sea, hay que tener al Dios tranquilo. Hay que darle, ¿cómo se dice? Ofrendas, decían, ¿no? Los dioses de los incas, de los pre-incas. Hay que darle ofrendas. A ver, tú, pum, agarraban a alguien, tú, matamos a este animalito, matamos a esta persona para que el Dios esté contento con... Y ahí la evolución, ¿no? Después. Pero el concepto quedaba, ¿no? Que Dios castiga, es un Dios castigador, ¿no? Pero Dios no castiga, pues, sino educa. Cuando mandamos al niño a la silla de la reflexión por la travesura que haya hecho, no es porque seamos sádicos, sino porque le estamos enseñando algo, ¿no? Y para que él procese, o él o ella procesen lo que ha pasado y por qué está mal que lo que ha hecho, lo que hizo, ¿no? Entonces, es una educación, un proceso educativo. Entonces, la ley divina no tiene como fin el sufrimiento. O sea, no es que Dios dice, ya, que aparezcan estas formas de sufrimiento para los seres humanos. No, no es así. Al contrario, ¿no? Dios no quiere que suframos, sino quiere que evolucionemos y progresemos, ¿no? Pero hay varias formas, ¿no?
cuando el niño, de aprender, cuando el niño toca la superficie caliente, como está ahí en la figura, entonces aprende con la experiencia que va a vivir, ¿no? O sea, él no sabe que eso hace daño, pero al agarrarlo, si no, obviamente si nadie le enseñó, va a entender que esa es la primera y la última vez que va a agarrar eso, ¿cierto? Porque es algo peligroso, que le puede causar lesiones o hacerle daño, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Igual en la vida, ¿no? Aprendemos también de esa manera, de dos formas, ¿no? Sabemos, ¿no? Aprendemos con amor o con dolor, ¿no? Experimentando el dolor. Entonces, busca que él aprenda. Igual actúan las leyes morales, ¿no? Que gobiernan la evolución de cada uno de los espíritus que pueblan la tierra, ¿no? Entonces, hay causales de sufrimiento. Las más comunes, la mayoría, son por nuestra misma causa y en esta existencia, ¿no? Por ejemplo, nos dice, gran parte de nuestros sufrimientos tiene origen en la vida presente, en la actual vida. Decisiones impulsivas. ¿Cuántos? Incluso matrimonios, ¿no? Atracción carnal, atracción, dice, wow, atracción fatal. Se ven, hacen el amor, todo el día siguiente se casan, ya, pues creen que la pasión es todo, ¿no? Pero después se arrepienten, ¿no? Después se arrepienten. ¿Sí? Y así, ¿no? Hay muchas decisiones que se toman por impulso, como veíamos en la lectura inicial, ¿no? Las emociones descontroladas muchas veces, ¿no? También los excesos. Si como demasiado, si tomo demasiado, si hago cosas en exceso, los excesos normalmente nos van a traer problemas al organismo, ¿no? Otro origen, el orgullo. Meto la pata y por orgullo no pido perdón. Entonces me estoy generando ahí una antipatía, una situación difícil, he hecho dolor a alguien y no lo reparo. El egoísmo, también, otro generador. La intolerancia, porque no piensa como yo, entonces él está equivocado, ¿no? La falta de prudencia, entonces, hoy no te subas ahí, te puedes caer. Se sube, ¡pum!, se cae. Dios no lo castigó, sino él mismo por su imprudencia le sucedió el accidente, ¿no? Y así. Entonces, en estos casos estamos cosechando los efectos naturales de nuestras equivocaciones, nuestras acciones. No es que Dios está ahí, a ver, ahí, uno. No, sino es uno mismo. No es Dios quien castiga, ¿no? Es la ley, ¿cómo se llama la ley? De causa y efecto, ¿cierto? Que se manifiesta. A todo efecto tiene una causa. La causa es, si yo siembro tomates, no voy a cosechar papayas, ¿no? Voy a cosechar tomates también, ¿no? Hago el daño, hago mal, voy a cosechar el mal. ¿Ok? El Evangelio nos dice, mira, el hombre es así en gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. Ahí está la mayoría. La mayoría de las metidas de pata de nosotros están en esta vida. Entonces, tenemos bastante para trabajar, ¿no? Pero ojo, la idea no es, ay, qué culpable me siento por todo lo que hice, ¿no? O por todo lo que estoy haciendo. No, sino tengo que ser responsable porque sé que todo lo que haga, diga o incluso piense, hay un efecto, ¿no? Un efecto. Entonces, yo soy responsable de mis actos, mis pensamientos, mis palabras. Entonces, eso me obliga a dar como dicen, un doble clic, un doble check antes de actuar, ¿cierto? ¿Nos equivocaremos? Sí, claro, nos vamos a seguir equivocando, porque no somos perfectos aún, pero al menos la perseverancia y el deseo de superarnos debe estar presente siempre, ¿no? Y hay otro tipo de sufrimiento, el que viene de vidas anteriores, ¿cierto? Como no somos
perfectitos, se supone que esta existencia es la más elevada que tenemos de toda, comparando a todas las anteriores. Imagínense cómo habrán sido las otras, ¿no? Entonces, si esta es la más, la mejor, ¿no? O la menos mala, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas habremos cometido en el pasado? No sabemos, errores, hasta cosas que ahora nos avergonzamos y señalamos a otros, que de repente nosotros mismos hemos sido. Por eso que no hay que señalar ni juzgar mucho, porque en el pasado de hecho que hemos sido iguales o peores a lo que señalamos, ¿no? Entonces, estos dolores, perdón, estos dolores que sufrimos vienen a consecuencia de cosas que hemos hecho en existencias pasadas, ¿no? ¿Y cómo es que tenemos estas cosas? Las traemos guardadas, ¿no? Las traemos guardadas. O sea, recuerden que el espíritu es inmortal y viene con una especie de disco duro con toda la información de todas nuestras existencias, cosas buenas y malas. Entonces, traemos todo eso y deterioramos nuestro perispíritu en la medida que nos apartamos del bien. Entonces, si hemos sido golpeadores, pues hemos golpeado a mucha gente, vendremos con cierto problema en los brazos de repente o alguna debilidad, ¿no? Para, digamos, reparar de alguna manera si no me di cuenta que era yo golpeador a través del dolor, ¿no? Como una experiencia educativa, ¿cierto? Entonces, esto nos resuelve las preguntas, ¿no? ¿Por qué una persona noble enfrenta pruebas tan duras? De repente, pues en vidas anteriores tuvo un mal proceder, ¿no? ¿Por qué un niño nace con limitaciones? Es niño ahora, pero fue un adulto antes. Tuvo también un espíritu que trae unas herencias del pasado, ¿no? Entonces también podemos resolver esta pregunta. ¿Por qué algunas situaciones parecen inmerecidas? Desde nuestra óptica de una sola existencia, sí, se parecieran inmerecidas, pero traemos una historia desde el pasado, ¿no? Entonces, la reencarnación amplía el horizonte de comprensión, nos permite ver la realidad de este punto de vista, ¿no? Y lo que parece injusto en una sola existencia, lo explicamos cuando vemos la continuidad, ¿no? Es como si nos paráramos en un edificio alto y debajo vemos todas nuestras existencias, ¿no? Mira este tramo acá, lo que hice, ya con razón, por eso que hice ahí, acá me pasó esto, etcétera, ¿no? Entonces veo todo el panorama, ¿no? Algo similar a ¿cómo se llama? Regresiones, ¿no? Podría llamarse regresiones. Sí. Que no son recomendadas salvo en casos terapéuticos. Bueno, entonces, bajo esa óptica, entendemos que la expiación no es un castigo, en principio, ¿no? Tiene que ver, está alineada con la justicia divina y tiene un propósito, ¿no? No, pues no es una venganza de Dios, ¿no? Hacia nosotros. Te equivocaste ahora, como esas creencias, ¿no? Te equivocaste una vez y ya te vas al infierno y para siempre. Y no solo para siempre, sin posibilidad de salir de ahí. ¿No? Si te pones a analizar y ahora, uy, qué loco eso, ¿no? ¿Cómo vamos a creer eso? Pero antes lo creíamos, ¿no? Cuando estábamos más chicos, ¿no? Bueno, entonces la expiación significa una oportunidad de reparación. Una oportunidad, miren. No es una maldición, ni un castigo, ni una venganza, sino es una oportunidad. ¿Y para qué son las oportunidades? Para aprovecharlas. ¿Para qué? Para reparar las deudas, ¿no es cierto? O para aprender de ellas, ¿no? Y entender esto, Dios no necesita castigar. ¿Dios para qué? No necesita. Uno mismo es el que se genera problemas por apartarse de las leyes de Dios. Entonces, la propia conciencia es la que se da cuenta que necesita cambiar. Dirán, pero sí hay algunos que no tienen la conciencia dormida todavía. Sí, es cierto. Algunos tienen la conciencia dormida. Algunos pareciera que no tuvieran conciencia también, ¿no? Y otros, bueno, ahí que está despertando la conciencia. Y otros un poquito más, ¿no? Y otros una conciencia muy elevada, ¿no? Como los grandes servidores de la humanidad, ¿no?
ya grandes avatares, ¿no? Entonces, pero sí en algún momento te vas a dar cuenta de tus errores, de tus fallas. De repente en una existencia no, pero en la siguiente sí, por el dolor, ¿no? Entonces, las pruebas difíciles son oportunidades para crecimiento moral. ¿Sí? Si estás inválido en una silla de ruedas o en una situación más complicada, vas a tener oportunidad de en algún momento preguntarte ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Y apreciar lo que dejaste de tener, ¿no? Movilidad, ¿no? La salud, etc. Entonces, el sufrimiento pues es para evolucionar, es una prueba, no es un castigo, ¿no? Entonces, entendemos, no todo el dolor es consecuencia de errores del pasado. Muchas oportunidades son pruebas libremente aceptadas antes de reencarnar. Ah, mira, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, cuando estamos en el plano espiritual y ya se acerca la época de reencarnar, aquellos espíritus que están un poco esclarecidos, ¿no? Ya podrán darse cuenta que tienen ciertos errores o cierta carga que atravesando por situaciones complicadas o un poco retadoras, podrán superarlas y podrán evolucionar, ¿no? O más aún, de repente no tienen nada que reparar, pero quieren avanzar más rápido, quieren ganar virtudes como la tolerancia, la paciencia, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que le digo, ¿no? A Nancy, antes de reencarnar, pidió que se casase conmigo para fortalecer la paciencia, por ejemplo, ¿no? Para ser una mujer con más paciencia, tolerancia hacia mí. Entonces, de esa manera ella va a evolucionar más rápido, ¿no? Entonces, es así, pero no todo es tan bonito que uno puede escoger, ¿no? Hay personas, espíritus todavía rebeldes y muchos todavía ignorantes que no quieren eso, ¿no? Entonces, pero la espiritualidad superior sabe que ellos tienen que evolucionar, entonces los combinan a las pruebas, al sufrimiento, ¿no? Para que reaccionen y esa rebeldía quede atrás, ¿no? Entonces, en la pregunta 258, el profesor Cartes pregunta, dice, ¿no? En el estado errante, ¿qué es el estado errante? Sí sabes, ¿no? El estado errante es el tiempo que permanece el espíritu cuando está, desde que desencarna hasta que reencarna nuevamente. Ese es el estado errante, está en el plano espiritual. Antes de comenzar una nueva existencia corporal, pregunta, ¿no? ¿Tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Y responde, ¿no? El espíritu de verdad dice, él mismo escoge la clase de prueba que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Es una oportunidad, pues, ¿no? O sea, si tienes la lucidez, entonces si te das cuenta, escoges para poder avanzar, ¿no? Porque algunos se equivocan, uy, ¿por qué no escogió una vida más suave? Pero pierdes el tiempo también, ¿no? Pierdes el tiempo, ¿no? Es como si no fueras al colegio, ¿no? Qué chévere, juego pelota todo el día. Sí, pero no aprendes nada, no socializas nada, estás ahí, no sé, pues, te cansas de jugar pelota todos los días, lo mismo. A ver, entonces algunos preguntarán, ¿pero por qué elegiría pruebas difíciles? Algo más suave, pues no tan complicado, ¿no? Porque simplemente comprende que ellas acelerarán su progreso. Se han visto los atletas de maratón, corren pues todos los días una distancia fuerte, ¿no? Una distancia fuerte y en altura, ¿no? Los peruanos al menos, ¿no? Corren en altura y una distancia fuerte. ¿Para qué? Para esforzarse más y tener físico de tal manera que cuando llegue la competencia puedan desempeñarse mejor porque tienen reservas, ¿no? Están acostumbrados, ¿no? Es igual, ¿no? Cuando un atleta dice, acepta un entrenamiento exigente para fortalecerse. De igual manera, el espíritu acepta
algunas experiencias para desarrollar virtudes. ¿Sí? Y desarrollarlas mejor, ¿no? Mejor. Entonces, hay veces estamos dormidos, no como ahora, algunos. Estoy hablando espiritualmente. Pero el dolor nos amaquea, pues, nos hace reflexionar, nos hace despertar, ¿no? Entonces, lo que nos dice León Denis en este libro, que se lo recomiendo, que se llama El problema del ser, del destino y del dolor, nos dice, el dolor es una de las condiciones de la evolución y del progreso. No siempre, pero en algún momento sí. En un momento de nuestra evolución, el dolor nos va a, como la batería, la energía que nos va a mover a evolucionar. ¿Cuánta gente que ante las dificultades de la vida fueron los momentos donde se iluminó y despegó? Porque por él esa condición difícil, ¿no? Entonces, cuando tengamos las cosas difíciles, no pensemos que es una maldición, sino es una oportunidad. Porque cuando todo anda bien, nos quedamos distraídos. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Dicen, sí, la pobreza es una gran prueba. Sí, pero la riqueza también. Es la más difícil. De repente sí, ¿no? La riqueza es la más difícil. ¿Por qué? Porque al tener todo, estás ahí, pues, ¿no? Nos quedamos distraídos, dice, respecto de los valores espirituales. Nos apartamos, muchas veces caemos en que no necesitamos a Dios. Somos autosuficientes. Podemos resolver todo, ¿no? Craso error, ¿no? Sí. Pero el sufrimiento frecuentemente nos impulsa a reflexionar, ¿no? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me duele, la cabeza? ¿O por qué me está doliendo el estómago? De repente estaré comiendo mal. O estoy haciendo mucha cólera, no sé. Pero siempre hay un motivo para reflexionar cuando hay una dificultad, ¿no? Entonces, las preguntas que vienen acá tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cuántas personas se acercaron a Dios después de una enfermedad? Hay muchos que estuvieron al borde de la muerte, ¿no? Sobre todo en esta pandemia que hemos tenido, ¿no? ¿Cuántos se han vuelto personas más espirituales, ¿no? Y también cuántos descubrieron la solidaridad después de una pérdida. Vieron a los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos que estuvieron juntos para alentarlo, para ayudarlo, ¿no? ¿Cuántos desarrollaron compasión precisamente porque sufrieron? Entonces, estas cosas que aparentemente son negativas se revierten en cosas positivas, dependiendo cómo las enfoquemos. Pero tener en cuenta que el dolor en sí no crea virtudes de forma automática, pero favorece su desarrollo. También nadie nos va a decir, piensa, reflexiona. No, depende de nosotros. Ante el dolor, el sufrimiento, reflexionar. Jesús, él sufrió también. Y no me van a decir que, sí, por su vida pasada, que se excedió. No, él no tuvo ese detalle, ¿no? Si el sufrimiento fuera siempre consecuencia de faltas morales, Jesús jamás habría sufrido, ¿cierto? Sin embargo, él fue perseguido, no lo comprendían, fue humillado y fue hasta crucificado, insultado, muchas calumnias y cosas le pasó, ¿no? Entonces hay algo más, ¿no? Entonces hay sufrimientos que están asociados al servicio, al amor, ¿no? Y a la misión. O sea, él no era un espíritu que venía a expiar nada, él venía en misión. Espíritu elevado, que no sé cuántos años demoró su proceso de bajar a este planeta tan denso, pero lo hizo por amor, para servir, para dejarnos estos mensajes de luz, para poder crecer nosotros a través de sus enseñanzas, ¿no? Y transformó la cruz, símbolo de dolor, en símbolo de esperanza, ¿no?
Por eso, cuando pensemos en Jesús, no pensemos en un Jesús que está con sangre, con espinas, con cosas, porque esa no fue la idea, ¿no? Que nos deprimamos y nos sintamos culpables, ¿no? Sino un Jesús sonriente y victorioso, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Que lo veamos así, como el maestro, modelo y guía de nuestras vidas, ¿no? Y su vida demuestra que el sufrimiento puede ser trascendido cuando está iluminado por un propósito superior, ¿sí? Entonces va más allá del mismo sufrimiento. Vayamos a la visión psicológica, ¿eh? Como estamos con el tiempo, ya, vamos a correr un poquito. Entonces, esta plantita, resiliencia, ¿no? Porque las plantas crecen en un lugar donde hay humedad, la tierra sea fértil, pero en una parte que parece reseca y cemento es bien difícil, ¿no? Eso se llama resiliencia y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Las investigaciones modernas muestran que las personas que encuentran significado en las dificultades desarrollan mayor resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir adelante a pesar de las situaciones difíciles que puedan atacarnos o estar atravesando, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Porque no sabemos, mañana nos puede tocar una dificultad mayor, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Entonces, en términos de psicología positiva, tenemos que fortalecer algunas cosas, como para no resfriarnos tomamos vitamina C, por ejemplo, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas, si comemos cítricos, qué sé yo, ¿no? Entonces, igual, para crecer tenemos que fortalecernos con estas cosas. Esperanza, espiritualidad, cultivar la espiritualidad, ¿no? Mucha gente no le da importancia a la parte espiritual, porque cree que todo es materia, ¿no? Algo también que es muy grande, que Divaldo lo decía a cada rato, gratitud. Abro mis ojos en la mañana, puedo respirar, puedo oír. Gracias Dios, gracias Señor, ¿no? Eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando se abre los ojos, dar gracias. Y acostumbrarse a agradecer, ¿no? A todos, no solamente a los jefes, sino también a los que están debajo de uno, a las personas de servicio, hasta que te abre la puerta, no sé, a todos, ¿no? Y lo que decíamos hace un rato, ¿no? El sentido, propósito, el sentido de la vida. Si tienes un ideal en tu vida, eso te va a fortalecer, te va a hacer mirar las dificultades como cositas, piedritas que las barres y sigues adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tu propósito de vida es mayor, más grande, ¿no? Y ayudar a aquellos que necesitan, ¿no? La parte social, ¿no? No solo, no, pero yo no tengo dinero, ¿cómo voy a ayudar? No importa, pues, puedes ayudar con tiempo, puedes ayudar con, no sé, barriendo, haciendo algo, ¿no? O simplemente escuchando a alguien, hay veces, ¿no? Gente que tiene muchos problemas y no tienen quien los escuche. Escucharlos con atención, darles una palmadita, un abrazo, ahí estás ayudando, ¿no? A ver, estos elementos coinciden notablemente con las enseñanzas de la doctrina espírita. ¿Cuáles son? La oración, la fe razonada, la caridad y el conocimiento de la inmortalidad nos fortalecen la capacidad de enfrentar los problemas o la adversidad, ¿no? Y es cierto, ¿no? La oración, el sábado compartíamos, ¿no? En el espacio que tiene Geín Samuel, ¿no? Sobre la oración, ¿no? Y la exaltación que San Agustín describe que él podía recibir a través de la oración, o sea, como algo sublime, ¿no? Entonces, y poco a poco deberíamos ir tratando de lograr eso, ¿no? Con la oración, ¿no? La fe razonada, que es una ventaja que tenemos como conocedores de la doctrina espírita, entender esta fe, que no es una fe dogmática ni es una fe impuesta, sino es una fe razonada. La caridad en el sentido amplio, ¿no es cierto? Benevolencia, indulgencia y perdón.
¿no? Y bueno, y saber que somos inmortales, ¿no? Todos esos elementos son como la vitamina C para el alma, ¿no? ¿Y cómo aliviamos el sufrimiento? Bueno, primero son los tips que nos da la doctrina espírita. Primero hay que entenderla, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, entender, comprender que existe una finalidad evolutiva, no es una maldición, es una finalidad, una oportunidad. Comprender, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos ayuda? La oración. ¿Por qué? Porque la oración nos armoniza, modifica nuestro estado mental y nos favorece la conexión con el plano espiritual, sobre todo con los espíritus buenos, espíritus superiores, ¿no? Nos ayuda, porque a veces el día a día las emociones que a veces no controlamos nos hacen bajar el nivel vibratorio. Entonces, para eso está la oración. No, porque yo no tengo tiempo. No, pues, pero no necesitas una hora, media hora para orar. Puedes orar en 2 minutos, de repente, en un espacio de 2 minutos. Y esto, ¿no? Hasta menos. Con tus palabras, pero sentidas, ¿no? De alabanza, de agradecimiento a Dios. Otra cosa que también ayuda y muchísimo es el propósito de cambiar, la autotransformación, transformar nuestros hábitos, pensamientos y sentimientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nosotros. Partiendo de los pensamientos, sobre todo, tratar de armonizar nuestros pensamientos. De ahí vienen las palabras y los hábitos, ¿no? Las acciones que se repiten y se convierten en hábitos. Y los nobles sentimientos que se desprenden de él. ¿Qué más? La caridad. Entonces, todas estas cosas que estamos revisando nos ayudan a superar o vacunarnos contra el sufrimiento, ¿no? Ayudar a otros disminuye nuestro propio sufrimiento. A veces creo que estoy con algo terrible, me duele la uña, salgo a la calle y me encuentro con uno que no tiene brazos. Entonces, que soy un ridículo, pues. Si me duele la uña y siento que me voy a morir, veo a uno que no tiene brazos y trabajando, qué sé yo, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Emmanuel nos enseñaba que la mejor manera de extinguir el sufrimiento es encender una luz para alguien. O sea, a través del prójimo yo me libero. ¿Sí? Y confiar en el futuro. Entender que la vida continúa. O sea, cuando desencarne, no es que ahí queda todo. La vida continúa. Nada termina con la muerte. Y las separaciones de mis seres amados, ay, qué pena, no lo voy a volver a ver. No, sí lo vas a volver a ver. Son temporales. Temporales, entendamos eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que interiorizarlas, porque de repente ya las sabemos, pero no las interiorizamos, ¿no? Entonces, al interiorizarlas nos van a dar paz, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. ¿Desaparecerá el sufrimiento, esa nube oscura y gris que está corriendo acá? ¿Se convertirá en un sol radiante? ¿Desaparecerá el sufrimiento? ¿Qué dicen? Seamos optimistas. La respuesta es sí, pero no por decreto ley, ¿no? No porque salga un decreto ley en el peruano, en el diario oficial del peruano, no, sino gradualmente, conforme el espíritu evoluciona. Los espíritus, a ver si nos ponemos a recordar espíritus elevados, por más que estén atravesando situaciones complicadas, no sufrían. Víctor Frankl, por ejemplo, ¿no? Decía, sí, nos van a llevar al esto, que no sé qué, no sé cuánto. Imagínate el color del cielo que debe estar ahorita, que por acá el cielo ese celeste también. Bueno, pensaba en otras cosas, ¿no? O sea, no pensaba en el gas que lo iban a matar, ¿no? Bueno, entendamos también que en los mundos más adelantados existen menos sufrimiento. ¿Por qué? Porque sus habitantes están más armonizados con las leyes de Dios, con las leyes divinas. En la medida que la mayoría de la gente algún día nos encaminemos a estar bajo las leyes de Dios, viviremos en más paz, más armonía, ¿no?
Estaremos todos así felices. Entonces, porque la finalidad de la creación no es el dolor, ¿no? Dios no quiere que suframos, que experimentemos dolor, sino Dios lo que quiere que seamos felices. Por eso nos da la oportunidad de que nos ganemos esa felicidad a través de nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, ¿no? ¿Sí? Nos enseña el libro Los Espíritus que todos los espíritus tienden a la perfección. Buena noticia, todos, no solamente algunos, todos los espíritus tendemos hacia la perfección. ¿Cuándo llegaremos ahí arriba? ¿Cuándo? Ya depende de cada uno, ¿no? Depende. Algunos caminaremos, otros correrán, otros irán trotando, no sabemos, ¿no? Pero ahí vamos avanzando en el mismo camino evolutivo, ¿no? La misma escalera de la evolución, ¿no? Ahí está Nancy, está yo abajo. Sí. Bueno, ya vamos terminando, ya, no se preocupe. Ya estamos en la hora, vamos concluyendo. Entonces, viendo el dolor únicamente desde la perspectiva de una vida corporal nos genera dudas y más sufrimiento todavía, ¿no? Si vemos solamente no. Entonces, cuando lo vemos desde el paisaje enorme de la inmortalidad del espíritu, entonces ahí encontramos respuestas, ¿sí? Si nos cerramos en una sola vida, ahí vamos a tener problemas, porque no hay cómo explicarlo. Entonces, entendamos que la doctrina espírita no es que diga, ay, el sufrimiento es lo máximo. No glorifica el sufrimiento. Pero, igual, no nos enseña que para evolucionar, vamos a sufrir todos juntos. No es tampoco la idea, ¿no? Entendamos eso. La doctrina espírita no nos enseña a buscar sufrimiento, ¿no? Al contrario. Tampoco dice que debamos resignarnos pasivamente ante el sufrimiento, ¿no? Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado la capacidad de buscar soluciones ante los problemas, ¿no? Pero sí tenemos que entenderlo y enfrentarlo con dignidad y tratar de transformarlo en un instrumento de evolución, de crecimiento. Sacarle provecho, ¿no? Como oportunidades que son. Y acordémonos que ni una sola lágrima es ignorada por Dios. Todo cuenta, todo cuenta. Y tampoco los esfuerzos, por muy pequeñitos que sean, para mejorar, van a quedar sin fruto, siempre. Aunque sea en esa escalera, aunque sea media gradita, pero ya avanzaremos, ¿no? Subiremos un poquito, ¿no? Entonces, ninguna experiencia dolorosa es inútil cuando contribuye al despertar del espíritu. Si entro en rebeldía es lo peor que puedo hacer, porque tengo que repetir la experiencia después, ¿no? De repente me puede tocar más difícil después, ¿no? Y vamos acabando. El sufrimiento no es el destino final del ser humano, ¿ok? Que quede claro eso. Y que el sufrimiento es solo un maestro transitorio, temporal, en el camino hacia la plenitud espiritual. ¿Todos queremos llegar ahí? ¿A la plenitud? ¿Cierto? Sí, ¿no? O sea, vamos a llegar. Acordémonos de eso, cuando estemos pasando por un problema, una situación difícil, un sufrimiento, entendamos lo que es temporal, es una oportunidad y que nos espera un futuro de luz, de plenitud, de armonía y de paz. Muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos, y también a los hermanos que están en las redes sociales, y los invitamos virtualmente a la conferencia que nos toca el 4 de agosto, primer martes de mes, con un tema similar que traeremos con mucho gusto para ustedes. Y agradecer a los que nos han seguido. Gracias hermanos por acompañarnos y esperamos que los mensajes transmitidos hayan sido de utilidad y siéntanse libres de compartir la conferencia si así lo consideran oportuno. Muchas gracias, que Dios los bendiga.